Vamos a dar vuelta de página y nos metemos en el tema que habíamos adelantado en la portada periodística de Telediario Federal, que tiene que ver con los créditos UBA. Cuánta preocupación que genera el aumento de la inflación. Lo decíamos, aquel congelamiento parcial en medio de la pandemia era una aspirina en medio de un verdadero drama, sobre todo porque en algún momento las cuotas iban a aumentar y el año pasado fue desbordante. Este año podría repetirse. Aumento de cuotas y aumento de capital, que para muchas familias resultan impagables y cada vez son más las que recurren a la justicia ante la inacción de la política. El gobierno nacional que ha incumplido sistemáticamente con la promesa de resolver este problema. Pero vamos a tomar contacto con la doctora Julia Irazoqui, quien es asesora de los damnificados. Doctora, ¿cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Doctora, lo decíamos, el año pasado fue agobiante para los afectados por los créditos UBA y parece que este año, con estos índices inflacionarios, la situación parece dramática, ¿no? Volvemos siempre con la misma situación y la misma historia, lamentablemente, y a medida que va pasando el tiempo se va agudizando más los casos individuales de familias que, bueno, obviamente no pueden solventar la cuota más allá de la triplicación o cuadriplicación del capital que va subiendo día a día y que, bueno, se hace obviamente una bola de nieve importante. Lo que actualmente están padeciendo la gran mayoría de los hipotecados UBA es esta dualidad entre mantener este estado de algunos entrando en morosidad, un crédito inviable o proceder a la venta pseudo remate de la propiedad para poder cancelar la deuda. Hoy es la mayor cantidad de consultas que yo tengo, no solamente en Córdoba, sino, bueno, tengo gente, otros damnificados de otras provincias que, bueno, llaman por teléfono al estudio y se les notifica de alguna de otra resolución que pueda seguir adelante con esto y no perder la casa, ¿verdad? Julia, ¿temen por una ola de remates porque efectivamente esa realidad llegue? No sé si una ola de remate, porque creo que políticamente hablando sería... acordate que en el 2023 tenemos elecciones. Me puedo equivocar, por supuesto, porque es un análisis político y yo no hago análisis político, pero creo que sería muy contraproducente para cualquiera de los partidos mayoritarios hacer un pulgar para arriba y empezar a ejecutar las casas, ¿verdad? Sin perjuicio de eso, obviamente que los bancos han comenzado a judicializar estas ejecuciones, por supuesto, y que a la larga o a la corta los damnificados van a tener que sentarse a negociar con un banco en inferioridad de condiciones frente a una deuda que no solamente se ha triplicado por la inflación, sino cuando, bueno, bien sabemos todos que cuando ingresamos en una contienda judicial, el que pierde paga y por consiguiente todos los intereses compensatorios, punitorios, moratorios, honorarios de los abogados de los bancos, más los honorarios de los abogados que te representen, más los gastos del juicio, eso engloba una suma muy importante de dinero que por lo menos desconozco o no conozco ningún damnificado de los créditos UBA que pueda solventar eso sin perder la casa, ¿verdad? La justicia está dando las respuestas que la política no ha dado. ¿Hay resquicios dentro de las presentaciones judiciales que permitan encontrar una salida para los afectados? Sí, a pesar de que obviamente como todas las veces que hemos tenido contacto con ustedes les he dicho lo mismo, la justicia es lerda, es lenta, es disímil. Podés encontrar diferentes tipos de jueces y diferentes tipos de fallos. Puntualmente en el tema de los créditos UBA, el último fallo de una acción individual, no de las acciones colectivas, que las únicas dos acciones colectivas hemos iniciado desde la Centro de Derecho y aún no tienen sentencia.
Pero sin perjuicio de eso, hay una acción individual muy interesante que ya logró una sentencia de primera instancia, si bien ha sido apelada por el banco. Es una sentencia que marca como una especie de norte frente a lo que podríamos estar esperando que la justicia resuelva. Efectivamente, la jueza de Mar del Plata, es un fallo de Mar del Plata, ha fallado conforme, obviamente, a las disposiciones constitucionales y de ley de defensa del consumidor que rigen actualmente en la Argentina. El contrato hipotecario es un contrato consumeril, no es un contrato entre privados, es de orden público, no debe tener cláusulas abusivas, deben tener un grado de información, en este caso al consumidor financiero, que nunca la hubo. En fin, y un dato muy interesante de ese fallo es que hace como una especie de raconto cronológico de la inflación y las manifestaciones que se hicieron como publicidad para vender estos créditos. Claro. Ustedes se acuerdan que en aquella época decían de que estos créditos, que la inflación que actualizaba estos créditos no iba a superar a un dígito, o sea, la máxima inflación que íbamos a tener a partir del 2016-2017 iba a ser de menos de un 10%. Bueno, hemos llegado a picos del 52%. Pero independientemente de eso, este fallo marca la teoría del esfuerzo compartido. En esto de la teoría de la imprevisión, de que nadie podía haber preveído, ni el banco con sus proyecciones económicas, ni por supuesto el consumidor tener las herramientas como para saber de que de una inflación de un 23-24% que había dejado el anterior gobierno, en el gobierno de Mauricio Macri nos íbamos a encontrar con que no solamente se iba a duplicar, sino que casi estábamos llegando a la triplicación. Este fallo hace un análisis de este esfuerzo compartido y practica una disposición salomónica. Dice, bueno, vamos a hacer un prorrateo entre un 10% y un 45% anual, y ambas partes van a tener que hacer un esfuerzo compartido, un esfuerzo para que este contrato no fallezca, que este contrato no se resuelva. Es un fallo que, bueno, ha estado dando vuelta en toda la Argentina. Lo hemos analizado varios colegas, inclusive colegas de distintas provincias, en la cual creemos, o por lo menos intuimos, que la mayoría de los jueces, por lo menos que van a tomar estos casos, que son jueces civiles, van a tomar más o menos con algunas diferencias mínimas de criterio, pero creo que todos van a andar por ese mismo camino. O sea que desde el punto de vista de la proyección judicial de todos estos contratos que puedan judicializarse, repito, antes de ingresar a una mora, creo que tienen muy buenas perspectivas para que pueda suplir esta inacción o esta desinteligencia que tiene el gobierno nacional actual respecto, para darle una respuesta clara, sencilla y concreta a toda esta gente, ¿verdad? Sí, una situación muy complicada. Bueno, esperar una acción política o especular hasta el 2023 parece ser apremiante, más que apremiante para los tomadores de estos créditos. Quería consultarle, Julia, porque en febrero se terminó el congelamiento, superada la pandemia, o al menos ese escenario pandémico. Seguimos en pandemia, pero es ese escenario el que se superó. Bueno, y ahora se vuelven a actualizar los montos. ¿Es una actualización que se da de manera mensual, se da de manera anual? ¿Cómo van a ir percibiendo esos aumentos? Bueno, gracias. Buenísima tu pregunta. La verdad, el tema del congelamiento, bueno, ya lo hemos explicado acá con ustedes, no interprete, que la gente que nos está escuchando no interprete que el congelamiento fue, como entendemos, el normal de la gente, el congelamiento que se hace una tarifa. El congelamiento, entre comillas, que se le hizo a los créditos UVA, es patear para adelante el problema. O sea, durante la pandemia la gente pagó las cuotas sin actualización, pero esa actualización que no se pagó, la deben. algunos bancos
Por supuesto. Algunos bancos lo pasaron al final del crédito, con un UVA al final del crédito, o sea, fue el negocio de la nada, o sea, más ahorcamiento financiero para esta familia. Ni hablemos de las fórmulas que algunos de los bancos armaron la fórmula de convergencia en microcréditos. Pues imagínate, vos tenés un home banking donde supuestamente tenés un solo crédito hipotecario. De la noche a la mañana te aparecieron 14, 17, 18 microcréditos por cada una de las cuotas por cada una de las actualizaciones de las cuotas que vos no pagás. Claro. O sea, cada banco hizo, lamentablemente, lo que quiso. Y todo esto parte de una premisa que lo hemos estado hablando con ustedes un montón de veces, y ha sido una discusión bastante interesante con algunos colegas. Es la inexistencia absoluta de la educación financiera que tenemos en este país. No tenemos educación financiera ni desde los primeros inicios de la secundaria, ni tenemos educación financiera en ninguno de los ámbitos universitarios profesionales, salvo obviamente los profesionales que se dedican al sector financiero. Pero creo que es una base fundamental, no solo para este tipo de problemas, sino también con lo que estamos escuchando últimamente con las estafas financieras, las estafas piramidales, un poco lo que los he estado escuchando hace unos días con el tema de generación social. Es todo un cúmulo de situaciones fraudulentas y casi rayando al cuento del tío, que fácilmente podrían solucionarse con educación hacia el normal, a la persona normal que va a sacar un crédito en banco y sepa determinar si ese crédito va a ser beneficioso para él y lo va a poder pagar a lo largo del tiempo. Puedan determinar qué diferencia hay entre un interés compensatorio, punitorio y moratorio, cuáles son las consecuencias de no pagar un crédito, cuáles son las consecuencias de entrar en mora en un crédito. Innumerables interrogantes que a lo largo de todos estos años que hemos estado con las familias hipotecadas, nos damos cuenta de que han sido una presa muy fácil de los bancos. Claro. Absolutamente fácil. Claro. Más allá de las publicidades engañosas que hayamos podido tener en radio, en televisión, cómo se ejecutaron publicitariamente estos créditos. Ni hablemos que eran publicitados por el Banco Central. Hay algunos aspectos, doctora, ¿no? hay algunos aspectos que el damnificado no maneja. El monto de la inflación, Obvio. Las políticas económicas, y ahí hay una responsabilidad directa del rol del Estado, de un gobierno que durante el gobierno de Mauricio Macri, luego con Alberto Fernández, ha dejado que los bancos hagan lo que quieran con la gente. Doctor, un abrazo, muchas gracias. Les mando un abrazo grande a los dos. Suerte. Muy amable, hasta cualquier momento.